Por favor, lean este ejemplo. Y de él vamos a extraer varias cosas importantes para que empiecen a pensar en términos de la información que se nos da para efecto de los ejemplos en los distintos proyectos. Leanlo bien, traten de entender la información que está contenida en el enunciado. ¿Qué les llama la atención en la información que se nos ofrece? ¿Qué les llama la atención? Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? No, yo no te escucho, Claudio. ¿Me escuchan?
¿Aló? ¿Quién habla? Yo, Claudio. Ahí te escucho. Ya, ¿qué te llama Eh, la atención? sobre la depreciación acumulada en base a los 10 años, ¿Qué pasa? creo que hay que determinar el eh, ¿cómo se llama? El costo residual. No, te están diciendo que el valor de desecho es cero. Ah, ya. Hay 4 cosas importantes aquí en este enunciado. Vuelvan a leerlo y trate de entender lo que significa cada cosa. Les doy 2 minutos. Lo primero que les tiene que llamar la atención es esto. El costo histórico o valor de compra del camión viejo, entendiendo por viejo el que la empresa hoy día posee, con un valor de desecho o residual de cero. Eso significa que el valor depreciable son 700.000 pesos. Esa es la pérdida de valor que sufriría al cabo de los 10 años. Pero, si se dan cuenta, hay un ítem que aparece aquí, depreciación acumulada. Eso significa que la empresa ya ha ocupado este camión. Lo que tenemos que tratar de investigar es cuántos años lo ha ocupado. De los métodos de depreciación que vimos, excepto por uno, con ninguno va a llegar a un valor exacto de 140.000 pesos, excepto con uno. Y ese uno no es otro que el método de depreciación lineal. Y si se recuerdan, el cargo anual por depreciación es el valor depreciable partido por la vida útil, 10 años. Eso significa 700.000 dividido en 10, 70.000 pesos al año. Por lo tanto, si ya llevo acumulado 140.000, ¿cuántos años hemos ocupado el camión viejo? ¿Dos? Eso significa que de aquí en adelante, ¿cuántos años le quedan de uso a ese camión? Ocho me parece. ¿Cómo te parece? Es que son 10. Ya Por lleva eso, dos. ya, no es parece. ¿Cuántos años le quedan de vida? Ah, 8. 8. ¿Cuál es la vida útil del camión nuevo? 8. Perfectamente comparable este proyecto, porque usted comprenderá que no es lo mismo estar en un negocio, en el negocio de los fletes, por 10
por 8, por 5 o por 14 años. Y estos dos activos son perfectamente comparables. Y este ejemplo del camión es un ejemplo típico de lo que se conoce en la práctica como reemplazo de equipos. ¿Hay dudas hasta aquí? No por mi parte, profe. Ya. Otra cuestión importante. Si el costo histórico, valor de compra, es 700.000 y la depreciación acumulada es 140.000, significa que el valor en libros del camión viejo al final del año 2, ¿cuánto es? Recuérdese, es el valor de compra menos la depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor en libros al final del año 2 del camión viejo son 560.000 pesos. ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, observen este párrafo. Si nosotros decidimos, siendo nosotros la empresa, si nosotros decidimos cambiar el camión, ¿en qué valor será aceptado el camión viejo? El que ya tiene 2 años de uso. 560.000. Por lo tanto, en esa transacción no ocurrirá ni una utilidad ni una pérdida en la venta del camión. ¿Me sigue? Sí. ¿Qué hubiera pasado si, supongan, hubiéramos vendido el camión en 600 lucas, dado que contablemente le hemos dicho al Servicio de Impuestos Internos que el camión vale 560? La autoridad, el Servicio de Impuestos Internos, nos diría tribute por la utilidad en esa venta. ¿A cuánto ascendería la utilidad en ese caso? Si es que lo vendemos en 600. 40.000. 40.000. Y la autoridad nos diría, bueno, págueme lo correspondiente a la tasa de impuestos ponderada por esa ganancia de la venta del camión. Usted ganó 40 lucas, voy a poner una cifra cualquiera de tasa de impuestos, y la tasa de impuestos es el 20, usted debiera tributar 8.000 pesos al Servicio de Impuestos Internos como pago de impuestos por un ingreso fuera de la explotación. ¿Hay dudas? No, profe. Y al revés, lo hubiéramos vendido en 500.000 pesos, ¿qué estaría pasando ahí? Estaría perdiendo. Ahí tendríamos una pérdida. ¿Y qué nos diría la autoridad? Que tenemos un crédito fiscal. Es decir, cuando nos corresponda tributar, nos van a beneficiar dado la pérdida que tuvimos. ¿Y en cuánto nos van a beneficiar? En el 20, suponiendo la tasa del 20, en el 20% por el monto de la pérdida. Ahí estaríamos perdiendo 60 lucas, al 20% son 12.000 pesos. Por lo tanto, si producto del negocio del flete, esta empresa tuviese que tributar 100.000 pesos, va a tributar un tanto menos. ¿Por qué? Porque tiene un crédito fiscal por 12.000 pesos, por lo tanto, solo tributaría 88.000 pesos. ¿Hay dudas? No, yo aquí no. ¿Hay dudas? ¿Los demás están mudos? La Betsabe y el... No, profe, no hay duda. La Bets... Ay, se me retiró el otro, se arrancó, ¿no? ¿Y el Bastián? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, el Bastián parece que dejó la cámara prendida y se fue a tomar once.
Bien, otra cosa importante. En alguna parte les dan información de ingresos. ¿Nos dan los ingresos que se generan por los fletes? Niños. ¿Nos dan ingresos por fletes? Cabros, ¿les dan los ingresos? ¿No? No. Entonces vamos a discriminar sobre la base de qué. De los precios de la No, venta. no. ¿Cómo se te ocurre? Te están dando información de qué solamente. De los precios de los camiones y los No, costos de combustible. pero eso es irrelevante, eso ya identificamos para qué nos sirve. ¿Qué información te dan? Lo último que ibas a decir cuando te interrumpí. Los costos de mantención. Los costos en general. Ah, Por lo ya. tanto, vamos a discriminar por costo. Y ciertamente debiéramos escoger aquella opción entre camión viejo, camión nuevo, que nos signifique mayores o menores costos. Menores costos. Obvio, no pueden siquiera dudar. ¿Hay dudas? No, profe. Eso, No, profe. y eso avalado también por lo siguiente, cuando le dicen que el camión nuevo tiene una capacidad de carga idéntica a la actual, le están diciendo que cómo es el potencial de generación de ingresos por flete con uno y otro camión. Es igual. Igual, por lo tanto, discriminamos por Costos. costos. Otra cosa importante, si no existen impuestos, la depreciación tiene o no relevancia. No, no tiene. No la tiene. Lo único relevante de la depreciación, recuerden que no es un flujo real, sino que el Servicio de Impuestos Internos permite asumirlo como un costo antes de impuestos, pero después tenemos que anular esa operación de manera tal que solo quede presente en la construcción del flujo la ventaja tributaria. Cuando hicimos el ejercicio comparativo de los métodos de depreciación, agregamos una cuarta columna en cada método y íbamos calculando la ventaja tributaria. Pero si no hay impuestos, no hay ventaja tributaria. ¿Hay dudas? Ninguna, profe. No, profe. Lean esta lámina, que es lo mismo que hemos conversado recién. Lo lean. El Bustos definitivamente se fue. Profe, para efectos de la evaluación de este cambio, ¿se toma en cuenta los 560.000?
Espérate. Compártelo. Aquí lo único que estamos haciendo es identificar la información. Ahora tenemos que construir los flujos de caja. Ya. ¿Hay dudas con lo que leyeron? No, no hay. Entonces ahora tenemos que construir el flujo de caja. Aquí, para efectos demostrativos, lo vamos a hacer cada opción por separado y también según lo que dice lo clásico. Lo clásico, si usted se recuerda de las clases más teóricas de semanas anteriores, siempre se compara un proyecto contra otro. Ese concepto de comparar un proyecto contra otro significa lo que aparece en las columnas de la derecha, es decir, comparar por flujos marginales. ¿Y qué es lo que ocurre? A efecto de que cupiera en la lámina, esta columna, la amarilla, debiera yo haberla escrito 3 veces, una vez allí y evalúo el proyecto camión viejo, otra vez aquí y evalúo el proyecto camión nuevo, otra vez aquí y evalúo flujos marginales. Como no lo hice, lo voy a hacer todo en esa, pero esta columna amarilla es representativa de lo que va a ocurrir en los 3 casos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Para no escribirlo 3 veces, ¿no? Sería un absurdo, una tontera. Y además para que se acostumbren a pensar en términos de lo marginal. Cuando pueda y se dé cuenta que es conveniente trabajar con marginales, ahí usted debiera escribir la columna amarilla y la última de la derecha. Esta. Esta y esa nomás. Este intermedio me lo como. Entonces vamos. Voy con el camión viejo. Vamos a evaluar esto, que es el proyecto camión viejo. Quedarnos con el camión viejo. Entonces, los ítems son los siguientes. Usted tiene que identificarlos, eso sí. Inversión, ingreso por venta de camión, costo de combustible, costo de mantención, total costo. Y entiendan bien la columna, como los flujos todos los años de aquí en adelante restaban 8 años para el camión viejo o para el camión nuevo, es esta, en estricto rigor son 8 columnas iguales, no es una columna, son 8 columnas. El año 1, el año 2, el año 3, el año 7, el año 8. ¿Me sigue? Sí, lo sigo. Ya. Entonces, vamos evaluando el proyecto camión viejo. Inversión hoy día en el camión viejo. ¿Cuánto invierten hoy día en el camión viejo? Nada. Ya está. Nada. Ya lo compramos hace cuántos años. Hace 2. Y como aquí yo estoy evaluando la opción de quedarme con el camión viejo, ¿qué ingreso genero por la venta de dicho camión? En 0 también. 0. Listo. No hay ningún otro ítem a tiempo 0. Vamos. Costo de combustible. ¿Se acuerdan cuánto era la cifra? 160.000. Ya. Como en esencia estamos trabajando con costos, al costo le voy a poner signo positivo. Sé que estoy trabajando con costos. Ahí dice clarito, total costos. Costo de mantención, 30.000. Total costo anual, 190.000. ¿Hay dudas? No, profe, no hay. No, profe.
y calculamos el valor presente de costos del camión viejo. Se trata de una anualidad vencida, aplicamos el valor presente de una anualidad vencida. ¿Alguien puede calcular eso? Sí, lo tengo. 1.013.636. 1.013.636. ¿Hay dudas? No, profe. Ahí. ¿Hay dudas? No, profe. Yo no tengo. No, profe. Vamos con el camión nuevo. Inversión en el camión nuevo. 1.000.000 era, creo. 1.000.000. Pero si compramos el nuevo, ¿qué vamos a hacer con el viejo? Lo damos en parte pago. ¿Y en cuánto lo van a aceptar? 560.000. Bueno, como ese es un ingreso y estoy tomando los costos con signo positivo, aquí le pondré signo. Negativo. Ya. Costos de combustible del camión nuevo, 70.000. Costos de mantención, 30.000. Costo anual, 100.000. Creo que era 70.000, ¿no? El costo de combustible. Sí, era 70.000. Profe, la fórmula se la doy. ¿Resultado? El resultado, no la fórmula. Ya, vale. 5 millones. Imposible. Imposible. Ah, le puse 1.000.000, perdón. Eran 100.000. Ahí sí. 973.493. 973.493. 973.493. Por lo tanto, ¿qué conviene hacer? ¿Quedarnos con el camión viejo o cambiarlo? Cambiarlo. Cambiarlo. ¿Cuál sería el ahorro de costos del camión nuevo? No es otro que la diferencia. ¿Cuánto es esa diferencia? Menos 40.143. ¿Hay dudas? No, profe. No. ¿Hay dudas? ¿Esta vez? No, profe, ninguna.
¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Cuidado, cabros, en una cuestión que es de semántica. Hay gente que en un caso como este diría, como en esencia nos dieron puro costo, hay gente que diría hay que calcular un van de costos. Eso conceptualmente es un error grave. Nunca olviden que la N, ahí, ¿qué es lo que significa en el van? ¿Qué es lo que representa esta sigla? Léamelo. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que es el van? Valor actual neto. Valor actual neto. Esta N es neto y ese neto significa ingreso menos costos. Por lo tanto, usted puede calcular un van de costos, siendo que el van por definición es diferencia ingreso menos costo. No. No, ese es un error grave conceptual. Pero hay incluso colegas que hablan del van de costos. Ese es un error grave. Significa que no entiende nada, que no sabe dónde está parado. ¿Me siguen? Sí. Ya. Vamos. A diferencia de lo que ocurriría aquí, cuando trabajamos con flujos marginales, el flujo marginal no es otra cosa que la diferencia. Es eso. Las diferencias, las restas. Y lo que hacemos acá es comparar. Hay dos posibilidades. Usted puede comparar según lo clásico, y lo clásico dice, siempre se compara lo cierto versus lo alternativo. Es decir, camión viejo versus camión nuevo. Pero usted si quiere lo puede hacer justamente al revés. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. Aquí yo les voy a explicar según lo clásico. Y si leen acá, ¿alcanzan a leer lo que dice ahí? Van CBCN. ¿Camión Camión, nuevo? camión viejo, camión nuevo. Pero aquí ya puse van. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un comparativo entre dos proyectos, se le van a generar ingresos económicos y costos económicos. Por lo tanto, ahí sí se puede hablar de un van. ¿Me entiendo, no? Sí. Y es lo que vamos a calcular. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera, mire. Aquí nos vamos a ir por lo clásico. Camión viejo versus camión nuevo. ¿Qué significa? Que me voy a quedar con el camión viejo en vez del nuevo. Si yo me quedo con el camión viejo, por concepto de inversión, tengo un costo adicional o un ingreso adicional. Me quedé con el camión viejo. En vez de invertir en el camión nuevo. Por lo tanto, incurrí en un costo, tuve un ingreso incremental o marginal. Un ingreso ¿De cuánto? de 1.000.000. De 1.000.000. Me ahorré un palo. ¿Me entiendo, no? Cuando decidimos quedarnos con el camión viejo, me ahorré el 1.000.000 que debiese invertir en el camión nuevo. Eso económicamente significa que se genera un ingreso. Y aquí ya voy a poner los signos correctos. ¿Eh? Ingresos positivos, costos negativos. Pero por el mismo hecho de haberme quedado con el camión viejo, ¿a qué renuncié? A venderlo. A venderlo. Por lo tanto, ¿cuál es el costo de la decisión que tomé? 560.000. 560.000. ¿Hay dudas en el flujo del año cero? No, profe. Ya. No, Por profe. concepto de costo de combustible, vamos a incurrir en un costo anual de 160.000 en vez de 70.000.
tengo un costo o un beneficio incremental por el hecho de haberme quedado con el viejo. Un costo. Costo. ¿En cuántas Costo. lucas más voy a incurrir todos los años en costo de combustible? 90.000. Y por concepto de costo de mantención, Ninguno. 90.000. Calculen el van. Me sale negativo, profe. Sí, pues, menos 40.143. Eso. Sí. Entonces, fíjense, ¿usted qué concluye? ¿El proyecto de quedarse con el viejo en vez del nuevo es bueno o es malo? Es malo. Por lo tanto, por defecto, ¿qué significa eso? Que es mejor comprar el camión nuevo. Listo. ¿Hay dudas? Ninguna. Betsabe. Betsabe. Ninguna duda, profe. Ya. ¿Hay dudas? No hay, profe. Aquí no. Ya. En la pregunta B nos dicen, cambia su... A ver, la vamos a ir a mirar. Si la tasa de impuestos del 30% cambia su respuesta, observen, al existir la tasa de impuesto o impositiva, la depreciación adquiere o no relevancia. Profe, no le puedo escuchar el último. Al existir una tasa de impuestos del 30%, la depreciación adquiere o no relevancia. Si adquiere. Listo. Entonces ahora tenemos que construir el flujo. De nuevo, vamos a hacer lo mismo, con cada uno por separado y marginal, para que se den cuenta que da lo mismo. Por lo tanto, el día de mañana hágalo como quiera, pero hágalo bien. Pero con el cuidado que ahora sí, al existir la tasa de impuestos, la depreciación es relevante. Entonces, inversión, ingreso por venta de camión viejo, costo de combustible, costo de mantención, depreciación, costo antes de impuestos, ahorro de impuestos,
Costo después de impuestos. Depreciación. Costo total. Inversión en el camión viejo. Hoy día, ni uno. Como me quedé con el camión viejo, no lo vendí. Cero el ingreso. Listo. Costo combustible, 160.000. Costo de mantención, 30.000. ¿Se acuerdan cuánto era el cargo anual por depreciación que habíamos identificado para el camión viejo? 70.000. 30.000. Costo antes de impuestos, 260.000. Ahorro de impuestos, el 30%. La tasa impositiva es el 30%. 78.000. Costo después de impuestos, 182.000. Depreciación, 70.000. $112.000. ¿Hay dudas? No, profe. La diferencia es de 260 menos 78.000 a 182, ¿cierto? ¿No es 182? Sí, es eso. Ah, ya. ¿Qué es lo que no entiendes? Es que lo había visto así sin haber restado. Ah. ¿Hay dudas? Hay que calcular el valor presente de costo con este valor ahora, con 112.000. Es una anualidad vencida por 8 años. 112.000 partido por 0,1, factor de 1 menos 1,1 elevado a menos 8. No sé cuánto da. Eh, 597.512. ¿Hay dudas? Acá no, profe. ¿Sabe? Tampoco, profe. Ya. Vamos con el camión nuevo. Inversión, 1.000.000. Ingreso por venta del viejo, 560.000. 40. Costo de combustible, 70.000. Costo de mantención, 30. Ya. Tenemos que determinar el monto de la depreciación del camión nuevo. El valor de compra es 1.000.000 con un valor residual de 0. Por lo tanto, el valor depreciable es 100.000. ¿Qué método detectamos estaba ocupando la empresa? Lineal. Lineal. Por lo tanto, el cargo anual va a ser el 1.000.000 partido en 8. Es decir, 125.000 al año. Tiene que ocupar el mismo método. 125.000 pesos al año.
Ese es el cargo anual por depreciación del camión nuevo. Costo antes de impuestos, la suma nomás, 70 más 30 más 125. Ahorro de impuestos, el 30%, 77.500. Costo después de impuestos, 157.500. Menos la depreciación, porque no es un flujo. Aquí la tomé como un costo antes de impuestos. Después de impuestos la debo tomar como un ingreso, para que solo quede presente la ventaja tributaria, no la depreciación en sí misma. 32.500. Y calculan el VAN ahora, perdón, el valor presente de costo de o con 440.000 más 32.500 dividido por 0,1, factor de 1 menos 1,1 al lado menos 8. Esta misma expresión que tengo aquí, pero en vez del menos 90.000 más 32.500. $613.385. ¿Cuánto es la diferencia? 15.873. Por lo tanto, ¿cambia su decisión? No. ¿Cómo no? Ah, sí, perdón. Antes cambiábamos el camión, ahora conviene cambiar el camión, No, no conviene. por lo tanto, ¿cambió la decisión? Sí. Sí. ¿Hay dudas? No, profe, La única no. duda que podrían tener es esto, el ahorro de impuestos. Los impuestos en la generalidad de los casos, en el mundo empresarial, se tributa sobre la utilidad. Y la utilidad son los ingresos menos los costos. ¿Hay dudas? No, profe. Por lo tanto, si usted observa y distribuye esta multiplicación por sobre la suma, le ocurre esto. En el fondo usted tributa por el ingreso. Usted tributa por los ingresos. Y fíjese, tiene un ahorro de impuestos debido a los costos. ¿Me sigue o no? Sí. Y es ingreso, C es costo. Por lo tanto, al distribuir la multiplicación aquí por sobre la suma que hay dentro del paréntesis, nos queda T' por I menos T' por C. En el fondo tributamos por los ingresos y tenemos un ahorro de impuestos debido a los costos. ¿Hay dudas? Eso fue lo que hicimos ahí, ahorro de impuestos. Como estábamos trabajando solo con costos, ¿hay dudas? No, profe, no hay. Vamos con el marginal. Vamos a comparar de nuevo según lo clásico. Camión viejo versus camión nuevo. Por el hecho de quedarme con el camión viejo, me ahorro 1 millón de inversión en el nuevo, pero renuncio a venderlo. Ojo, aquí los signos ya son los correctos, ¿eh? Ingresos positivos, costos negativos. ¿Hay dudas hasta allí? No. Ya, por concepto de costo de combustible, incurrimos en un costo adicional de 90.000. Por concepto de costo de mantención, quedamos neteados. Por concepto de, entre comillas, costo de depreciación, nos ahorramos la diferencia, 55.000, es un ingreso entonces. Costo antes de impuesto, la diferencia, 35, sumo nomás, 35.000. Ahorro de impuestos,
el 30% de esta magnitud, 10.500, neteamos, menos 24.500. El delta de depreciación anulo, como aquí la depreciación apareció sumando el 55, aquí aparece restando. $79.500. Y calculan el VAN como esto: 440 menos 79.500. $79.500. Cuatro, 15.873. Obvio, ya lo sabían. Pesos. Por lo tanto, ¿cómo interpreto? El VAN del camión viejo en vez del nuevo es positivo. Por lo tanto, ¿con qué camión me convendría operar? ¿Viejo o nuevo? ¿Con el camión nuevo? ¿Cómo con el nuevo? Si el VAN es positivo del camión viejo en vez del nuevo, Con el camión nuevo. dale. Con el viejo. Con el viejo. Si aquí lo tienes. Pero le había dicho viejo el primero. No, dijiste 2 veces nuevo. Ah, ya. Perdón. Dijiste las 2 veces nuevo. Listo. ¿Hay dudas? No hay, profe. No, profesor. Bueno, aquí en la última fase, lo último que hicimos es lo que recomienda la teoría clásica. Es decir, siempre trabajar con flujos marginales. Pero deben tener un cuidado que les voy a explicar, que es el siguiente. Supongan lo siguiente: 2 proyectos. Si es que entendieron lo que hicimos, por flujos marginales, no fue otra cosa que restar la última cifra entre ellos, que lo fuimos haciendo por ítem, con cada una de las partidas, pero a la larga lo que hicimos fue restar el resultado. ¿Me sigue? Sí. Entonces, si yo aquí comparo A versus B, el VAN de A versus B va a ser menos 3. Va a ser 15 menos 18, menos 3. Y no hay problema. Esto me está indicando que el proyecto A respecto del B es bueno o es malo, dado que es menos 3 el resultado. Malo. Malo. Por lo tanto, por defecto, ¿con qué proyecto se quedarían con el A o el B? Aquí me está negando el proyecto A, me dice el proyecto A es malo. Por lo tanto, por defecto, ¿cuál es el bueno entonces? ¿Cuál es el mejor? El proyecto B. El B. Ahí lo estoy mirando. ¿Hay dudas? No, Aquí no hay profe. ningún drama con trabajar con flujos marginales. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta ex ante que el VAN de al menos uno de los proyectos positivos, ni un problema trabajar por flujos marginales. El problema se puede suscitar aquí.
Lo mismo, supongan que el VAN de ambos proyectos es negativo. En este caso, ¿me siguen? Sí. Si yo comparo de nuevo A contra B, al hacer el comparativo, me va a quedar -5 menos -2, -3. ¿Me sigue? Sí. ¿Qué infiero? Lo mismo que arriba, pero cuidado. El proyecto A por sobre el B tiene un VAN negativo. Por lo tanto, por defecto, debiéramos tomar el proyecto B. el B. Pero fíjese, ¿le conviene implementar el proyecto B a usted? No. ¿Por qué? Porque tiene flujo negativo. Un VAN negativo. Eso. Algún flujo puede ser negativo. Y si el VAN es positivo, no hay problema. Entonces, cuando sí o sí trabaje por flujo marginal, cuando los proyectos sean no descartables, no desechables, cuando usted los pueda, perdón, cuando sean no desechables, usted tiene que hacerlo, sí o sí. Por lo tanto, en algún caso, o va a tratar de ganar más, o en el otro va a tratar de perder menos. Pero si usted puede desechar los proyectos, en un caso como este, ¿cuál le conviene? Desechar el A. Desechar el A, es decir, tomar el B. Pero cuidado, cuidado. Si son desechables, ¿cuál te conviene hacer? Ninguno. Ninguno. Y si solo hiciste este cálculo, vas a terminar tomando forzosamente ese, siendo que lo pudiste descartar. Entonces tengan cuidado. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas, Betsabe? No, profesor. Ya, no sé si se dieron cuenta que publiqué las notas y la pauta. No. Sí, ya la revisé. Ya, está la papita, está fea. No se la van a hallar regalar la segunda. Había muchas pautas circulando con los ejercicios resueltos. ¿Hay dudas? Profe, ¿en qué unidad Dígame. la subió? La subí en la unidad 5, creo. A ver. Al final, después de la clase última. Sí, aquí De está. la clase del 25 de... En esa misma unidad, no me acuerdo si en la 5 o no. Aquí están. Creo que en la unidad 5. Ya. Vamos a hacer un recreo al tiro porque no alcanzo a hacer un otro ejercicio en 10 minutos. Ya, profe. Nos vemos en unos 15. Nos vemos. Acá, profe. Ya, entonces estamos desarrollando este ejercicio. Lo avancé un poco antes de que me dijeran que no estaba grabando. Ya. Y aquí nos dan también el valor de mercado del activo depreciable para la opción A. ¿Cuánto es? 3.000. No, yo no estoy mirando los números. ¿Te creo o no te creo? Sí. Sí, está Ya. bien los 3.000. Listo, fíjense. Lo vamos a depreciar habiéndole dicho al Servicio de Impuestos Internos que al final del segundo año lo íbamos a vender en 5 luquitas. Pero solo nos dicen que en el mercado ese tipo de activo con 2 años de uso se está transando a 3.000. Por lo tanto, al momento de venderlo, tendremos una utilidad o una pérdida. Perdida. ¿De cuánto? De 2.000. De 2.000. ¿Por qué se me acopla un micrófono? Tendremos una pérdida de 2.000.
Le habíamos dicho al fisco que lo íbamos a vender en 5, pero solo vamos a poder obtener por él 3 lucas. Por lo tanto, aquí en la venta del activo depreciable se nos va a generar una pérdida de 2.000. ¿Me entiende? Sí. Sí. Ya, y por otro lado están los activos no depreciables. En ellos invertimos 4.000 pesos en la opción A. Y nos dicen que al momento de liquidar el proyecto, ¿qué valor vamos a poder obtener por ellos? 4.500. Por lo tanto, ahí se nos va a generar y debemos reconocer entonces una utilidad o una pérdida. Utilidad. ¿De Utilidad. cuánto? 500. 500. ¿Hay dudas? No, profe. Depreciación, ya la habíamos calculado. Siempre la utilidad o pérdida se determina como la diferencia al activo depreciable entre el valor de mercado y el valor residual. ¿Me entiendo, no? Sí. Y esta otra, de manera equivalente, es el valor de liquidación o de recuperación del activo no depreciable menos el valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? Lo que usted invirtió. Este es ese. ¿Me sigue? Sí. Y aquí le dicen que liquida el activo en 4,5, pero usted invirtió 4 lucas. Tiene que reconocer los 500 pesos de utilidad. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. ¿Seguros? Sí. Ya. Vamos a borrar entonces. ¿Qué borré? Ah, le borré un 0. Ya. Utilidad antes de impuestos. Hay que sumar 18, 28, 500. Verifiquen, ¿ah? También las cifras, 13.000 y 12.000. Sí, 13.000, sí. 13.500, digo, y 12.000. 18, 28, 500, 1.500, 3.500, sí, 13.500. Impuestos, no recuerdo cuánto era la tasa impositiva. Eh, 15%. Va una fila para abajo. Ya. El 15% aquí son 1.008. Y ahí no sé cuánto es. El 15% de 13.500. 2025. Utilidades por impuestos en la suma. Depreciación reversamos. Valor residual de los activos depreciables.
3.000. No, 5.000. Ah, sí. Y 4.000. Dado que aquí estamos reconociendo las utilidades o pérdidas respecto de la liquidación de los activos, acá siempre debe considerar lo contable. Siempre lo contable, la forma en que yo les estoy enseñando a construir el flujo. Y ahí no tiene nada que pensar. ¿Cuál es el valor residual contable del activo depreciable? 5.000, 5.000. ¿Cuántas monedas invirtió en el no depreciable? 4.000, 4.000. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí calculamos el neto. 21.975. Y 29.700. ¿Ya? Niños, Sí. ya hay que calcular el VAM. El VAM de la opción A es menos 30, no me acuerdo cuánto era la tasa mínima de retorno. 18. Ya hay que calcular el VAM al 18. Menos 30.000 más 21.975 dividido por 1,18 más 29.700 dividido por 1,18 al cuadrado. ¿Alguien hizo el número? Perdón, profe, se me cayó el notebook. ¿Sabe? ¿Calculaste el VAM? Estoy en eso, profe. Me dio 69.952. Imposible, ¿No? De que revisar la imposible, fórmula. imposible. Ah, lo que pasa es que tú tenías un error con los signos, creo que en la prueba te pasó lo mismo. 9.962 me hace fuerza, pero no 69. Podría 9.962, me dije.
Ese podría ser, quizás, hay que verificar. Pero ese me hace fuerza. Lo que pasa es que tú la inversión la sumas. A una Sí. niña en la prueba le pasó eso. Puedes haber sido tú, no estoy seguro. ¿Cuánto te da ahora? $9,952. Ah, 52 era. Ahí me hacía. Sí, Tú, estaba tú sumaste la inversión en vez de primero, restarle. sí. Ya. ¿Te dio lo mismo? A mí sí, profe. Ya. Vamos con el proyecto B. Inversión en depreciables. 24.000. En no depreciables. 6.000. Ya. Ingresos por venta de este proyecto. 39.000. Perdón, de esta opción, 39.000. Sí. Costo operacional. 11,000. Costo administrativo. 3,000. Ya. Requiero los datos equivalentes. Para este. 24.000. ¿Cuál es el valor residual contable del activo depreciable? 6.000. Por lo tanto, el valor depreciable son 18.000. Y si ocupamos lineal, el cargo anual serán 9.000 al año. Ya. ¿Cuál es el valor de mercado del activo depreciable? 4,000. 4.000. Por lo tanto, en este caso, ¿se va a generar una utilidad o una pérdida en la liquidación del activo depreciable? Una pérdida. ¿De cuánto? 2.000. ¿Y en cuánto se liquidan los otros activos? En 4.000. En 5.000. Perdón, profe. Ahí estoy mirando yo a 5.000. 5.000. Por lo tanto, yo invertí 6.000 y voy al liquidar dicho activo, solo voy a obtener por él o recuperar 5.000. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se genera una utilidad o una pérdida? Perdida. ¿De cuánto? 1,000 pesos. Listo, de aquí para abajo ya es pura operación.
Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Seguros? Aprovechen que esta es casi una clase particular, pues cabrón, aprovechen. No, profe, ninguna. Hay que calcular el van. Ahora, yo solo mirando los números, miren, misma inversión, ¿cuál tiene mayores flujos anuales? ¿El A o el B? El B. Por lo tanto, va a ser mejor, pero hay que ratificarlo mediante el cálculo. El van del proyecto B va a ser ahora, cuidado con la inversión, ¿sabes? 12.170. 12.170 pesitos. ¿Cuánto es la diferencia? 2.170 más 48, 2.218. La diferencia es 2.218, ¿o no? 17. No, no puede ser si termina en 2, 1 y el otro en 0. Me dijeron 12.170 y 9.952. La diferencia es 2.218. Es que en el A da 52,9. Entonces 53. Entonces era 53. Ya, esa cifra hay que tenerla en mente. Este es el delta, la diferencia. ¿Qué es lo que nos debería dar el proyecto marginal? Vamos. Entonces ahora hacemos finalmente el marginal. Uy, uy. Hacemos el marginal. Vamos bien. Por concepto de inversión, vamos a comparar lo clásico, ¿eh? A versus B. ¿Me siguen? Sí. Ya. Vamos a comparar según lo clásico. Por el hecho de invertir en el A en vez del B, por concepto de inversión en depreciables, en activos depreciables, ¿tengo un costo incremental o un beneficio incremental? Un costo ¿De cuánto? de 2.000. 2.000. Y por no depreciables. Menos, o sea, más 2.000. Betsabe, ¿me sigues? Sí, profe. Menos 2.000 más 2.000. ¿Profesor siempre coincide? ¿Siempre es 0? No, no, no. Aquí está hecho el ejercicio para que vayan pensando. Ya, por concepto de ingresos operacionales, nos vamos a optar por la opción A en vez de la B. Vamos a tener un costo o un ingreso incremental. Ingreso. ¿De cuánto? Ingreso de 3.000. Ya. Por concepto de costo operacional, vamos a incurrir en 14 lucas en vez de 11. Tenemos un costo o un beneficio incremental. Beneficio. Vamos a incurrir en un costo de 14.000 en vez de 11. Ah, perdón. Costo. Costo administrativo. Vamos a tener un costo o un beneficio. Costo. ¿De cuánto? 1.000. Por utilidad o pérdida en la liquidación de los otros activos. 0. Ni uno. Por concepto de utilidad o pérdida en la liquidación de los no depreciables. Vamos a tener un ingreso de 500 en vez de una pérdida de 1.000.
¿cuánto es el ingreso incremental? O ingreso 1500. económico, Pero 1500. usted cuando son costos los pone en paréntesis, ¿cierto? Sí, Entonces los costos administrativos, esos 1000 serían en paréntesis también. correcto. Correcto. Sí. 1500. En el fondo estamos restando a 500 menos 1000, menos 1000, más 500, 1500. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Por depreciación, un costo incremental de 1500. Utilidad antes de impuesto, hay que sumar. Hasta ahí llegarían igual. Sí. Sí. Ya. Impuestos, el 15%. 150. Y el 15%, 150 más 150 más 75. Es 75. Utilidad después de impuestos, 2125 negativo. 8 negativo. Aquí voy sumando, aquí ya son puras operaciones para abajo nomás. Por concepto de depreciación, 1500. La negación de lo que aparece aquí, ahí está negativo, ahora viene positivo. Entonces, esto es 625 negativo. Y aquí, por concepto de valores residuales, menos 1000, menos 2000. Entonces nos va quedando 1500, 1500, 2300. Que si se dan cuenta, está mal. Profe, yo saqué el van recién y da igual la diferencia. Está bien, ya si estoy contando. Si se dan cuenta, miren, 30.000 menos 30.000, Sí. 21.975 menos 22.600, Bueno, sí. 29.700 menos 32.050 menos 2.350. Así eso fue lo que hicimos en la última fila. ¿Me sigue o no? Y aquí el Profe. van, perdón, Betsabe, Sí, sí lo sé. aquí el van nos da negativo menos 2.217. Por lo tanto, el proyecto A respecto del B, ¿es bueno o es malo? Malo. Malo. ¿Hay dudas? No, No, profe. ninguna. ¿Hay dudas? No, profe. Profe, Dígame. consulta. Ahí todavía no sabemos si es que elegimos el B, ¿cierto? No, pues si elegimos el B, pues. Ah, ya. Es que Aquí, pero sí, entiende, el proyecto A relativo al B, ¿es bueno o es malo? sí, es mejor. Sí, eso lo entiendo. Ya, pues entonces, ¿qué no entendiste? Que usted explicó antes del receso que si el B también podía ser negativo. Pero no es el caso, fíjate. Ambos tienen un van, Ah, positivo. Sí, tiene razón. ya. ¿Hay dudas? No, profe, ahora no. Ya. ¿Hay dudas?
Yo no, profe. No alcanzo a ver la materia. Bien, hoy día vamos a llegar hasta aquí. Ya, profe. Ya, revisen la pauta. Si se creen sentir perjudicados en la corrección, me lo hacen saber. Profe, yo le quería preguntar algo. Lo que pasa es que en la pregunta 2, a mí me salió correcto, digamos, el flujo de la depreciación, pero, o sea, de la amortización. Pero no hice porque usted hizo una pregunta respecto a eso. Le ¿Eh? digo y no hice justo ese cálculo, esa diferencia. Y me puso Ya, 2 puntos, ¿estaría bien? A ver, le voy a enviados. me huele raro lo que me estáis diciendo. Sí, aquí, lo voy a compartir aquí. Espérate, déjame darte el privilegio para que compartáis pantalla. Ya. Eh, Me faltó el cuánto representa. No, no puede ser eso lo único que te falta. Ya, ahí te dice cohost. Ya. Aquí está. Aquí usted pregunta cuánto le da la séptima cuota y cuánto representa. Y a mí Sí. me faltó, digamos, justo la pregunta. No, creo que la vez sabes que lo tuviste bueno esto, ¿no? Esta vez. No, La- profe. Ah, No hice esa pregunta yo. No usted alcancé. fue la que me dejó en blanco esa, perfecto, ya. Es que Sí, había es que hay, varias, hay dos que no alcancé. ya, sí, la 3 y la 8, la 3 y la 6, dejaste en blanco tú. Creo. Sí, la 3 y la 6. Así que en esa me equivoqué. Ya, muestra el enunciado, Ahí. léelo. Dice, si compra el notebook de la pregunta anterior, usted se sigue un crédito de corto plazo por 999.990. Sí. En 10 cuotas mensuales iguales y anticipadas 3% mensual. Vuelve a leer esa frase. En 10 cuotas mensuales iguales y anticipadas al 3%. Vuelve a leerlo. En 10 cuotas mensuales iguales y anticipadas. Ya, anticipadas. Ah, yo lo hice Vencidas. vencida. Sí, está Ah, malo. sí, está mal. Sí. Igual, en todo caso, esta parte, igual sale igual siempre, porque la cuota, esto de aquí me salió igual a lo que tiene usted. No, Lo que pasa es que esto está malo. no, no te puede salir igual. Imposible. A ver, aquí lo. Ya sé, En la unidad 5 creo que lo busco. pauta. No sé si está viendo también en internet que. Ahí. Ya, a ver, muéstrame lo tuyo. Ahí. Lo que me salió malo esa parte, pero esto sale igual, porque eso independiente, ¿cierto? Es mera coincidencia. A ver, muéstrame lo tuyo. ¿No lo está viendo? No, pues estoy viendo la pauta. Ahí, eso es mi prueba. No, pues seguís compartiendo la pauta. Mm, Qué raro. Tienes que dejar de compartir la pauta. Y ahí está. Ahí está. Y claro, en mera coincidencia entonces salió. Porque los demás están malos. Me interesa está malo aquí. Sí, es mera coincidencia. Sí, el 101, 123. Ya. Eso no era una Ya, duda pero ¿te más. diste cuenta cuál era el error?
Sí, sí, está acá Ya, arriba. Terrible, ya. terrible error. Ya, niños, Ya, profe. bien, Profe, sí, dígame, consulta. dígame. ¿Fecha para el segundo control ya hay definida o usted va a avisar más adelante? Yo creo que el segundo control lo vamos a tomar este miércoles, perdón, el, hoy día, ¿cuánto es? 15, 22, el 29. El día 29. Ok. ¿Y Ah, ahí entraría de la el materia que 29. vimos después de la prueba o...? Es que en el fondo ya cuando entramos con indicadores de eficiencia ahí es acumulativo, Ya, a menos ya, cuando veamos algunos tópicos especiales que van a ser distintos, que es lo que vamos a ya, empezar a ver la próxima semana. ya, profe, perfecto. Y Muchas que gracias. lamentablemente en el ejercicio con el cual les tengo que aplicar me voy a demorar como una hora, entonces no alcanzo. Es largo y es conceptualmente más largo. ¿Ya? Ya, Bueno, ya, profe. si Dios quiere nos Muchas vemos el gracias. próximo miércoles. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao, iguales.